Londres, 1985. Un estadio entero tiembla. No por los goles, no por los cánticos, por lo que está pasando fuera. Cientos de hombres cruzan la calle Green Street a paso firme. No corren, caminan, tranquilos, organizados, con la seguridad de quien sabe exactamente lo que va a hacer. Frente a ellos, otro grupo igual de numeroso, igual de decidido. El aire huele a cerveza, a adrenalina y a algo más denso, a miedo. Cuando los dos grupos chocan, el ruido es seco. No hay armas, no hay cuchillos, solo puños, cabezas y una brutalidad que parece ensayada durante generaciones. La policía llega tarde. Siempre llega tarde. En medio de todo eso, un nombre suena por encima de todos. Un nombre que durante décadas significó una sola cosa en el East End londinense. La Intercity Firm, la ICF, el grupo hooligan más temido, más organizado y más influyente que ha dado Inglaterra. Y lo que hicieron no solo cambió el fútbol inglés, cambió la forma en que un país entero entendió la violencia. No es un vídeo sobre una pelea entre hinchadas. No es la historia de un grupo de borrachos buscando bronca un sábado por la tarde. No es una leyenda urbana de pub. Esta es la historia de cómo un grupo de hombres del barrio más duro de Londres construyó una organización criminal que operaba como un ejército, que viajaba como un comando, y que durante más de una década tuvo en jaque a la policía, al gobierno y a todo el sistema futbolístico británico. La Intercity Firm no eran hooligans al uso, eran otra cosa, algo que nadie había visto antes, algo que cambió las reglas del juego para siempre, desde las calles del East End hasta los tribunales del Old Bailey, desde las gradas de Upton Park hasta las portadas de todos los periódicos del país, desde los vagones de tren de primera clase hasta las celdas de las prisiones más duras de Inglaterra. Esta es su historia. Pero para entender a la ICF, primero hay que entender de dónde venían y por qué ese lugar concreto, en ese momento concreto, produjo exactamente esto. Londres, finales de los años 60, principios de los 70. La ciudad que el mundo imagina glamurosa, sofisticada, imperial, tiene una cara que nadie quiere enseñar, y esa cara está al este. El East End de Londres no es un barrio, es un mundo aparte, un territorio con sus propias reglas, su propia jerarquía, su propio código. Durante siglos fue la zona más pobre de la capital, el lugar donde llegaban los inmigrantes, donde se amontonaban los trabajadores portuarios, donde la miseria se heredaba como un apellido, los muelles del Támesis, los Royal Docks, el puerto de Londres. Durante generaciones, eso fue todo. Familias enteras viviendo del puerto, padres, hijos, nietos. El mismo trabajo, la misma calle, la misma vida. Y en el centro de todo eso, un club de fútbol, el West Ham United, fundado en 1895 como Thames Iron Works, un equipo de trabajadores de los astilleros. Literalmente, los hombres que construían barcos de lunes a viernes se ponían una camiseta el sábado y jugaban al fútbol. Por eso el escudo lleva dos martillos cruzados. No es un símbolo decorativo, es una declaración de identidad. West Ham no era un club grande, no ganaba ligas, no competía con el Arsenal, el Tottenham o el Chelsea por los títulos, pero tenía algo que ninguno de esos clubes podía comprar. Tenía al East End, y el East End tenía algo que lo hacía único en toda Inglaterra, una cultura de violencia organizada que venía de mucho antes del fútbol. Los Kray, Reggie y Ronnie Kray, los gángsters más famosos de la historia británica, nacidos en Hoxton, criados en Bethnal Green, a menos de 3 kilómetros de Upton Park. Su imperio criminal dominó el East End durante los años 50 y 60. Protección, extorsión, contrabando, y una brutalidad que se convirtió en leyenda. Cuando los Kray cayeron en 1969, dejaron un vacío, no un vacío criminal, un vacío cultural. Una generación entera de jóvenes del East End había crecido viendo que la violencia organizada era una forma de poder, una forma de respeto, una forma de ser alguien en un lugar donde nadie te daba nada. Y esa generación necesitaba un escenario. Lo encontró en Upton Park. El fútbol inglés de los años 70 era un campo de batalla, no es una metáfora.
Era literalmente un campo de batalla. Millwall, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Leeds, Manchester United. Cada club tenía su firm, su grupo organizado, sus soldados de fin de semana. Las gradas eran territorio, los desplazamientos eran invasiones, los partidos eran excusas, pero había una jerarquía. Y en esa jerarquía, durante años, los más temidos no estaban en el East End, estaban al otro lado del río. Millwall. Los bushwhackers de Millwall eran la pesadilla del sur de Londres. Brutales, impredecibles, con una reputación construida a base de emboscadas, navajas y una agresividad que parecía genética. Y Millwall odiaba a West Ham con una intensidad que iba más allá del fútbol. Era territorial, era de clase, era visceral. Imaginad lo que pasa cuando juntas todo eso. Un barrio con cultura de violencia organizada, un vacío de poder tras la caída de los Cray, una generación joven sin futuro visible, un fútbol que funcionaba como guerra tribal, y un enemigo al otro lado del río que te provocaba cada día de tu vida. Lo que pasa es la Intercity Firm. Finales de los años 70, 1977, 1978. Las fechas exactas son difusas porque la ICF no nació con un acta fundacional. Nació como nacen todas las cosas peligrosas, de forma orgánica, en la calle, sin que nadie planeara lo que iba a convertirse. El nombre lo dice todo. Intercity. Los trenes Intercity de British Rail. Primera clase. Mientras todos los hooligans de Inglaterra viajaban en los Football Specials, esos trenes especiales que las autoridades organizaban para los desplazamientos, vagones hacinados, vigilados por policía, fáciles de controlar, un grupo de jóvenes del West Ham decidió hacer algo diferente. Viajaban en los trenes regulares, en primera clase, con ropa cara, sin colores del club, sin bufandas, sin nada que los identificara. Llegaban a las ciudades rivales antes que nadie, sin escolta policial, sin que nadie los esperara. Y cuando el partido terminaba, la ciudad rival ya sabía que habían estado allí. Dejaban tarjetas de visita, literalmente. Pequeñas tarjetas con las letras ICF impresas. Las dejaban en los pubs destrozados, en las calles donde habían peleado, en los cuerpos de los que habían caído. Felicidades. Acabas de conocer a la ICF. Eso no existía en el hooliganismo inglés. Nadie hacía eso. Los hooligans eran caos, desorden, masa sin forma. La ICF era otra cosa. Era identidad. Era marca. Era orgullo criminal organizado. Los fundadores eran jóvenes del East End, pero no todos eran iguales. Y aquí está una de las cosas que hacía a la ICF diferente de cualquier otro grupo hooligan de su época. Era multicultural. En una Inglaterra donde el racismo era endémico, donde el National Front reclutaba activamente en las gradas, donde los jugadores negros recibían plátanos lanzados desde las tribunas, la ICF integraba a blancos, negros y asiáticos, hombres de origen caribeño, hombres de origen indio, hombres de familias irlandesas, juntos, peleando juntos, viajando juntos, compartiendo la misma identidad. Cass Pennant, un hombre negro, nacido en Barbados, adoptado por una familia blanca de Slade Green, criado en el East End. Cass Pennant se convirtió en uno de los líderes más respetados y más temidos de la ICF. Un hombre negro liderando a un grupo hooligan en la Inglaterra de los años 70. En cualquier otro grupo, eso habría sido impensable. No llegó por su color de piel. No llegó a pesar de su color de piel. Llegó porque en el East End, lo que importaba era otra cosa. Lo que importaba era si estabas ahí cuando había que estar. Si dabas la cara. Si no corrías. Cass no corría nunca. En 1984, después de un partido contra el Arsenal en Highbury, Cass Pennant recibió un disparo. Le dispararon en el pecho a las puertas de un pub en el norte de Londres. Una bala real. No una navaja, no un puñetazo. Una bala. Lo trasladaron de urgencia al hospital. Sobrevivió. La bala le quedó alojada tan cerca del corazón que los médicos decidieron no extraerla. Demasiado riesgo. Cass Pennant vivió durante años con una bala dentro del cuerpo. Y volvió. Ya volvió a los desplazamientos. Volvió a la ICF. Volvió a Green Street.
Un hombre con una bala junto al corazón que seguía subiendo a los trenes de primera clase cada sábado. Eso es lo que significaba la ICF para los que estaban dentro. No era un hobby. Era lo único que tenían. Su filosofía era simple. No buscamos pelea. Pero si viene, no nos vamos. Esa frase, repetida 1000 veces en los pubs del East End, se convirtió en el código no escrito de la ICF, junto a Cass, otros nombres que durante años fueron sinónimo de miedo en toda Inglaterra. Bill Gardner, Andy Swallow, los hermanos Carlton y Kevin. Una estructura que no era piramidal, pero funcionaba con una eficacia que la policía tardó años en comprender. Las primeras peleas definieron todo. Los enfrentamientos contra Millwall eran guerras, no exagero. Batallas campales en las calles de South Bermondsey, en Coldblow Lane, en los puentes sobre el Támesis. Cuchillos, ladrillos, barras de hierro, heridos graves, hospitalizaciones, y una policía que muchas veces simplemente no podía contener lo que estaba pasando. Agosto de 1987. West Ham juega contra Millwall en un partido de pretemporada. No es un partido de liga. No hay nada en juego. Da igual. Esa mañana, grupos de ambos bandos se buscan por las calles alrededor de The Den. La policía intenta mantener separados a los dos grupos, pero no puede. En una calle lateral, un enfrentamiento entre unas decenas de hombres de cada lado se convierte en una batalla abierta. Ladrillos volando. Botellas rotas. Un hombre de Millwall acaba en el suelo con una fractura de cráneo. Lo llevan al hospital en ambulancia. Tiene 31 años. 3 hijos. Estuvo semanas en observación. No fue noticia nacional. Solo una línea en el periódico local. Porque en aquella época, un hombre con el cráneo partido en un derbi del sur de Londres no era noticia. Era un sábado normal. Pero la ICF no solo peleaba contra Millwall. Peleaba contra todos. Y viajaba para hacerlo. Manchester, Leeds, Birmingham, Liverpool, Newcastle. Cada desplazamiento era una operación militar. Reconocimiento previo del terreno. Grupos divididos en unidades pequeñas para no llamar la atención. Puntos de encuentro predeterminados. Comunicación a través de teléfonos públicos. Y siempre, siempre, la tarjeta de visita. La ICF ya era el grupo más organizado del hooliganismo inglés, y estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Pero no nos engañemos. La ICF no era un club social. No era una fraternidad romántica del East End. Era un grupo violento, extraordinariamente violento. Y las consecuencias de esa violencia eran reales. Años 80. La década dorada de la ICF y la década más sangrienta del fútbol inglés. Los desplazamientos se convirtieron en leyenda. Cada fin de semana, entre 50 y 300 hombres de la ICF se movían por Inglaterra como una fuerza de ocupación. Arsenal, los Gunners, North London, finales de los 70, principios de los 80. Enfrentamientos brutales en Highbury, en las calles de Finsbury Park, en las estaciones de metro. La ICF subía al norte de Londres como quien invade territorio enemigo. Y lo trataban exactamente así. Tottenham, la Red Army, el otro gran rival del norte. Los derbis contra el Spurs eran especialmente venenosos. Dos filosofías enfrentadas. Dos barrios enfrentados. Dos formas de entender quién mandaba en Londres. Chelsea, los Headhunters. Esto era diferente. Los Headhunters tenían vínculos reales con la extrema derecha. Combat 18, British Movement, y la ICF, con su composición multirracial, representaba todo lo que los Headhunters odiaban. Los enfrentamientos entre ICF y Headhunters no eran solo territoriales, eran ideológicos. Cada pelea era una declaración. Y la violencia no se limitaba a las calles. Entraba en los estadios. En 1982, durante un West Ham contra Chelsea en Upton Park, los enfrentamientos se extendieron desde las gradas hasta el césped. Invasión de campo. Aficionados corriendo por la banda. Policías a caballo intentando restablecer el orden dentro del propio estadio. Las imágenes salieron en las noticias de la noche. Pero lo que no salió en televisión fue lo que pasó después, fuera del estadio. En las calles que rodean Upton Park, grupos de la ICF y de los Headhunters
Se buscaron durante horas. La Policía Metropolitana reportó más de 40 arrestos solo esa noche, varios hospitalizados. Y al día siguiente, el lunes, los mismos hombres volvieron a su trabajo. Electricistas, albañiles, taxistas, alguno con oficina en la City, con los nudillos destrozados debajo de los guantes. Y luego estaba Millwall, el derbi del East London contra el sur del Támesis, West Ham contra Millwall, ICF contra Bushwhackers. Esto no era una rivalidad deportiva, era un conflicto ancestral, territorial, casi tribal. Los enfrentamientos entre estos dos grupos produjeron algunas de las escenas más violentas que el fútbol inglés ha conocido jamás. 10 de marzo de 1976. Un partido de liga entre West Ham y Millwall en Upton Park terminó con una invasión de campo, destrozos masivos y decenas de heridos. Las imágenes dieron la vuelta al país. Pero eso fue antes de la ICF. Con la ICF, los enfrentamientos se volvieron más organizados, más calculados y, paradójicamente, más peligrosos. La policía no sabía cómo lidiar con ellos. Y eso era lo que hacía a la ICF verdaderamente diferente. Los hooligans tradicionales eran predecibles. Viajaban juntos, bebían juntos, gritaban juntos y peleaban donde la policía los esperaba. La ICF rompió ese patrón. Llegaban por separado. Se vestían como ejecutivos. No bebían antes de las peleas. Se movían en silencio. Atacaban donde nadie los esperaba. Y desaparecían antes de que la policía entendiera qué había pasado. La ropa era parte de la estrategia. Y se convirtió en una revolución cultural. La ICF fue uno de los grupos pioneros del movimiento casual. Ropa de diseñador. Sergio Tacchini. Fila. LS. Stone Island. Burberry. Aquascutum. No era vanidad. Era camuflaje. Un hombre con un abrigo Burberry y zapatos italianos no parece un hooligan. Parece un hombre de negocios. Pasa los controles policiales. Entra en los pubs sin levantar sospechas. Se sienta en primera clase sin que nadie lo mire dos veces. Y cuando llega la hora, ese mismo hombre te rompe la mandíbula. El estilo casual se expandió desde el East End y desde Liverpool hacia todo el país. Transformó la estética del hooliganismo para siempre. Y la ICF estaba en el centro de esa transformación. Pero cada acción tenía una reacción. Y la reacción estaba llegando. Porque en la Inglaterra de los años 80, Margaret Thatcher tenía un problema. Y ese problema tenía nombre. Hooliganismo. Cada fin de semana, las noticias mostraban las mismas imágenes. Cristales rotos. Sangre en las aceras. Policías desbordados. Ciudades tomadas por grupos de jóvenes que parecían inmunes a cualquier castigo. Y la opinión pública exigía una respuesta. La ICF no era el único grupo, pero era el más visible, el más audaz, el más mediático. Thames Television emitió en 1985 un documental llamado Hooligan. Las cámaras se infiltraron en la ICF. Las imágenes mostraron a hombres organizándose para la violencia con una frialdad que horrorizó al país. Bill Gardner apareció en pantalla. Cass Pennant fue identificado. Los nombres dejaron de ser rumores de pub. Se convirtieron en titulares nacionales. El documental mostró algo que hasta entonces la mayoría de los británicos no quería creer. Que estos hombres no eran borrachos descontrolados. El programa capturó a miembros de la ICF planificando sus movimientos con calma, discutiendo rutas, analizando los puntos débiles de las escoltas policiales. Uno de ellos, grabado con cámara oculta, explicaba con total naturalidad cómo se dividían en grupos pequeños para pasar desapercibidos y se reagrupaban en un punto acordado minutos antes de atacar. Cuando el documental se emitió, el Home Office recibió cientos de quejas. Los periódicos del día siguiente llevaron la ICF en portada. El Sun tituló con una sola palabra: animales. Pero la ICF no se escondió. Al contrario. Cass Pennant contó después que algunos miembros grabaron el programa en VHS y lo veían como si fuera una película de guerra en la que ellos eran los protagonistas. La ICF se había hecho demasiado grande, demasiado visible, demasiado desafiante. Y entonces, el gobierno decidió actuar, pero no como nadie esperaba.
Lo que pasó a partir de 1985 cambió el fútbol inglés para siempre y puso a la ICF directamente en el punto de mira del Estado. El año en que todo se rompe. 11 de mayo. Birmingham. Estadio de St. Andrews. Un partido entre Birmingham City y Leeds United. Durante los disturbios, un muro se derrumba. Un chico de 15 años muere aplastado. Ian Hambridge. 15 años. Ian Hambridge no era un hooligan. Era un chaval que fue a ver un partido de fútbol. Su padre lo dejó en el estadio. Cuando fue a recogerlo, su hijo ya no estaba. Lo encontró en el hospital. Ian murió esa noche. Tenía 15 años. Iba a cumplir 16 en julio. Fue la primera víctima mortal del hooliganismo inglés de aquella temporada. No fue la última. 29 de mayo. Bruselas. Estadio de Heysel. Final de la Copa de Europa. Liverpool contra Juventus. Antes del partido, hooligans del Liverpool cargan contra los tifosi italianos en la grada Z. Un muro se derrumbe bajo la presión. 39 personas mueren. 39. En una sola temporada, el hooliganismo inglés mata a 40 personas. Entre los muertos de Heysel había un niño italiano de 11 años, Andrea Casula. Había ido con su padre, que también murió. 11 años. Fue al estadio a ver una final de la Copa de Europa y no volvió a casa. Cuando la UEFA publicó la lista de fallecidos, había gente de Italia, de Bélgica, de Francia, de Irlanda del Norte, gente que no tenía nada que ver con ninguna firma, gente que solo quería ver un partido de fútbol. El gobierno de Thatcher declara la guerra. No es una expresión retórica. Es una guerra. Y la ICF, que no tuvo absolutamente nada que ver con Heysel ni con Birmingham, paga las consecuencias igualmente. Porque para el gobierno ya no hay matices. No hay grupos buenos y grupos malos. Hay un enemigo. Y ese enemigo es el hooliganismo. La operación Full Time comenzó a mediados de los 80. Policías encubiertos infiltrados en la ICF durante meses, años, aprendiendo sus códigos, asistiendo a sus reuniones, viajando con ellos en los Intercity, filmando, grabando, documentando. La operación culminó en la mayor redada policial contra hooligans en la historia de Inglaterra. Decenas de arrestos. Miembros fundadores de la ICTCF detenidos en sus casas al amanecer. Bill Garner, Cass Pennant, Andy Swallow. Nombres que habían sido intocables durante una década. Esposados, fotografiados, llevados ante los tribunales. Los cargos: conspiración para causar desórdenes violentos, asociación criminal, daños a la propiedad, lesiones graves. El juicio se celebró en el Crown Court de Snaresbrook en 1988. Fue uno de los procesos penales más largos y costosos de la historia judicial inglesa. La Fiscalía presentó cientos de horas de grabaciones encubiertas, fotografías, testimonios de agentes infiltrados. Y aquí viene lo que nadie esperaba. El jurado absolvió a la mayoría. De los principales acusados, la mayoría fueron declarados no culpables. Las pruebas de los infiltrados fueron cuestionadas. Los métodos policiales fueron criticados. La defensa argumentó que los agentes encubiertos no solo habían observado la violencia, sino que la habían provocado, participado en ella y, en algunos casos, la habían instigado. Las absoluciones fueron un terremoto. Para la policía, fue una humillación. Millones de libras gastadas. Años de operaciones encubiertas. Y los mismos hombres que habían aterrorizado Inglaterra caminando libres por la puerta del tribunal. Para la ICF, fue una victoria. Pero una victoria con sabor amargo. Porque el mensaje ya había quedado claro. El Estado te vigila. El Estado puede entrar en tu vida. Puede poner a un policía sentado a tu lado en el pub durante 2 años sin que lo sepas. Puede grabarte, ficharte, y aunque no te condene, puede destruir tu vida con el proceso. Cass Pennant lo describió después con una claridad brutal. Dijo que lo peor de los juicios no fueron los meses de proceso, ni la posibilidad de ir a prisión. Lo peor fue lo que pasó alrededor. Hombres que perdieron sus trabajos solo por ser acusados. Matrimonios que se rompieron durante los meses de espera. Familias que dejaron de hablarse. Un tipo que había estado en la ICF 10 años perdió la custodia de sus hijos porque su mujer usó los cargos en el juicio de divorcio. Ganaron el juicio penal. Pero para cuando salieron del tribunal,
Varios de ellos ya habían perdido todo lo demás. Cas Pennant fue arrestado y procesado varias veces. Cumplió condenas de prisión a lo largo de los años por diferentes incidentes. Cada vez que salía, volvía. Cada vez que volvía, la ICF seguía ahí. Pero algo estaba cambiando. Algo que no se arreglaba con absoluciones. Después de Heysel vinieron las consecuencias estructurales. Hillsborough, 1989. 97 personas muertas en una avalancha en Sheffield. No fue culpa de los hooligans. Fue culpa de la policía y de la negligencia en la seguridad. Pero el resultado fue el mismo. El fútbol inglés entero fue reformado de arriba a abajo. El informe Taylor de 1990 lo cambió todo. Eliminación de las gradas de pie. Todos los estadios de primera y segunda división debían ser all-seater para agosto de 1994. Asientos numerados. Cámaras de vigilancia en cada rincón. Tarjetas de identificación para entrar. Prohibiciones de estadio que podían durar años. Confiscación de pasaportes en períodos de competiciones internacionales. No fue un golpe. Fue una asfixia. La ICF no murió en un juicio. No murió en una redada. Murió lentamente, partido a partido. Ley tras ley, cámara tras cámara. Upton Park dejó de ser un campo de batalla. Se convirtió en un centro comercial con césped. Los precios de las entradas se dispararon. Los hombres que habían llenado la South Bank durante 20 años ya no podían permitirse ir al fútbol. Y los que podían, estaban fichados. Cada movimiento registrado. Cada desplazamiento controlado. Primero vinieron las leyes. Después vinieron las cámaras. Después vino el dinero de la Premier League. Y con el dinero vino la gentrificación del fútbol inglés. La cultura del standing, del canto masivo, del anonimato en la grada, de la pertenencia tribal, fue sustituida por una cultura de consumo. Familias, turistas, precios de 200 libras por un asiento, corporate boxes, Prawn Sandwich Brigade, como la llamó Roy Keane. La ICF siguió existiendo, técnicamente. Grupos reducidos que se encontraban lejos de los estadios, peleas organizadas en polígonos industriales, en parkings, en zonas rurales donde no había cámaras. Pero ya no era lo mismo. En 2016, West Ham abandonó Upton Park, el Boleyn Ground, el estadio donde todo había empezado, la última catedral del viejo fútbol del East End. Se mudaron al London Stadium, el estadio olímpico de 2012, un estadio de atletismo reconvertido, frío, enorme, sin alma, sin historia, sin la South Bank. El último partido en Upton Park fue el 10 de mayo de 2016 contra el Manchester United. West Ham ganó 3-1. Winston Reid marcó el último gol en la historia del estadio en el minuto 80. 35.000 personas. Muchos lloraban. No por el resultado. Lloraban por lo que se acababa. Antes del partido, una ceremonia con las viejas leyendas del club. Bobby Moore proyectado en pantallas gigantes. Después del partido, miles de aficionados se negaron a marcharse. Se quedaron en sus asientos cantando Bubbles una y otra vez, mirando un césped que en pocos meses sería hormigón. Fuera del estadio, la despedida fue distinta. El autobús del Manchester United fue atacado con botellas y objetos, ventanas rotas. La policía cargó. Varios arrestados. El viejo Upton Park se despidió exactamente como había vivido, con emoción dentro y violencia fuera. Las dos caras del mismo sitio, inseparables hasta el último segundo. Cas Pennant dejó la violencia. Se convirtió en escritor. Publicó libros sobre su vida, sobre la ICF, sobre el hooliganismo. Felicidades. Acabas de conocer a la ICF. Cas, ¿quieres algo de agresividad? Se convirtió en una figura mediática. Documentales, entrevistas, películas. En 2005 se estrenó Green Street, protagonizada por Elijah Wood, una película basada libremente en la ICF. Cas la detestó. Dijo que Hollywood no entendía nada. Bill Gardner publicó su propia autobiografía. Buenas tardes, caballeros. Mi nombre es Bill Gardner. Siguió viviendo en el East End. Siguió yendo al fútbol. Pero ya no era el mismo fútbol. Andy Swallow se alejó. Muchos se alejaron. Algunos por la edad.
otros por las condenas acumuladas, otros porque entendieron que el mundo que habían conocido ya no existía. La ICF sigue existiendo como nombre, como identidad, como leyenda que se cuenta en los pubs del East End cuando los más viejos miran al fondo de su pinta y recuerdan cómo era todo antes. Sigue habiendo incidentes. En 2009, enfrentamientos violentos antes de un West Ham Millwall en la Carling Cup dejaron heridos y arrestos. En 2016, la despedida de Upton Park contra el Manchester United terminó con autobuses apedreados y cargas policiales. El viejo espíritu no ha muerto del todo, pero ya no es lo que era. Algo se perdió en el East End cuando cayeron las gradas. Algo se perdió cuando los muelles cerraron, cuando los bloques de pisos se convirtieron en apartamentos de lujo, cuando Canary Wharf creció sobre las ruinas de los Royal Docks como una catedral del capitalismo financiero. Algo que no se recupera con asientos numerados y cámaras en alta definición. ¿Dónde termina la grada y empieza la calle? ¿Dónde termina el hooligan y empieza el hombre que defiende lo único que tiene? ¿Puede un grupo violento representar algo más que violencia? La ICF demostró que el hooliganismo podía ser organización, podía ser identidad, podía romper barreras raciales en una época en que nadie más lo hacía, podía convertir a hombres sin futuro en algo que les daba un nombre, un propósito, una pertenencia. Pero también demostró lo que pasa cuando esa identidad se construye sobre la violencia. Huesos rotos, vidas destrozadas, familias que nunca saben si su hijo va a volver entero de un partido de fútbol, ciudades aterrorizadas cada fin de semana. Cass Pennant, un hombre negro nacido en el Caribe, adoptado por una familia blanca, criado en el barrio más duro de Londres, que se convirtió en líder del grupo hooligan más temido de Inglaterra, que fue a prisión, que salió, que escribió libros, que vio cómo Hollywood distorsionaba su vida y que hoy camina por un East End que ya no reconoce. Eso no es simple vandalismo, eso no es gamberrismo de sábado por la tarde. Eso es la historia de un lugar, de una clase social y de una generación entera que encontró en el fútbol lo que la sociedad les negaba. El gobierno puede prohibir las gradas de pie, puede poner cámaras en cada esquina, puede subir los precios hasta que solo queden turistas y ejecutivos en los estadios. Puede demoler Upton Park y meter a los aficionados en un estadio olímpico sin memoria. Pero no puede prohibir lo que la ICF encendió en el East End en aquellos años. Porque lo que se encendió no fue una bengala, fue una identidad. Y las identidades no se apagan con cámaras de vigilancia. Hoy, donde estaba la South Bank de Upton Park, hay un complejo de apartamentos. Se llama Upton Gardens. Pisos desde 400.000 libras. Tienen gimnasio, conserjería 24 horas y plaza de aparcamiento privada. El césped donde Bobby Moore aprendió a jugar al fútbol es ahora el jardín comunitario de gente que no sabe quién era Bobby Moore. Y en algún pub de Barking Road, un hombre que estuvo en aquellos trenes de primera clase, que llevó aquellas tarjetas en el bolsillo, que dejó sangre en calles de ciudades que ahora no podría ni señalar en un mapa, pide su pinta de siempre. Se sienta, mira por la ventana, y donde antes veía Upton Park, ahora solo ve el reflejo de un barrio que ya no le pertenece. La ICF no perdió contra la policía, no perdió contra los tribunales, no perdió contra Millwall ni contra los headhunters, perdió contra el tiempo, y contra el tiempo no hay tarjeta de visita que valga. Si has llegado hasta aquí, ya sabes cómo funciona este canal. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Aquí contamos las historias reales de los grupos ultras y hooligans más importantes del fútbol mundial. Sin adornos, sin censura, tal y como ocurrieron. Nos vemos en el próximo vídeo.